pasa? Me dice, cabrón, es un gusto hacer negocios contigo. Vámonos. Claro. Me cayó el depósito, no sé, güey, 2 de la tarde, 1,000,000, y para las 6 de la tarde, güey, ya nada más tenía 300,000 pesos, güey. Ahí se puede decir que cliente que no paga, pues no es cliente, ¿no? Emprendedores y dueños de negocio, bienvenidos a este su podcast Negocios con Visión. Hoy con Daniel Campos. Mucho gusto, Pablo. Vamos a empezar un cuarto capítulo ya. Cuarto capítulo, ¿cómo te has sentido? Muy bien, la verdad, me encanta. Es una charla muy... A nosotros, güey, espero que a la gente también. Espero que también les guste a nuestra audiencia. Oye. Pero son pláticas muy amenas de ir fluyendo con... Influyendo. No crean, Daniel ya cuando está en público es más suelto y yo también. Ahorita andamos en esta nueva modalidad. Hoy traemos un título interesante, las 5 principales causas de los problemas de flujo de efectivo, flujo de caja. ¿Cómo es el tema? Muy interesante. Es una de las principales causas por las que puede cerrar una empresa, un negocio, es precisamente ese, que se quede sin flujo. Sin flujo. Muchas veces creemos que el problema son las ventas, pero realmente a veces puedes vender muy bien, pero si no cobras, estás frito, ¿no? Va a llegar un momento en que se acaba el capital de trabajo, se acaba el dinero en el banco y pues ya, ¿cómo le haces para seguir vendiendo? Fíjate que quiero aperturar el podcast con una historia. En el 2000, ¿qué será? En el 2010, por ahí de junio 2010, julio 2010, cuando inicio a emprender, por no tener no conocer, no saber lo que era una proyección financiera, etc. Inicio un proyecto. Entonces tenía un cliente, manufacturero, Tier 1, y me empieza a dar chamba. Pues como puedas, me dice, dame una persona, dame 2, dame 3. Nosotros le hacíamos en ese tiempo inspección de calidad. Entonces hubo un momento, pues nunca inicié con lana. Cabe mencionar que inició con 8,000 pesos, ¿sale? Entonces me pide tipo 10 personas, 15 personas, 20 personas. Y literal empeñé en el niño de bodas, literal, no es publicidad para Fircash, pero, o sea, dejaba mi laptop, me daba, le pagaba uno, luego dejaba lo que pudiera, güey. Y recuerdo mucho esa anécdota porque hay un cabrón que se llama Lalo, buenos amigos hasta la fecha, él también tiene su negocio, y platicado con Lalo, le digo, oye, güey, préstame lana. Me dice, yo no tengo, pero mi socio es el de los billetes. Pues para no estar tan largas, aquí en Saltillo, en donde está Gorditas el Conejo, unas gorditas de conejo, pues ahí vamos, güey. Entonces me pone su socio enfrente. Sí, llama gorditas de conejo. No sé cómo se llame, pero sé que venden gorditas de conejo, en la Avenida Universidad, aquí en Saltillo. Ahí en la esquina del Tec, no creo que sea en la calle. No sé si es Reynosa. El chiste es de que ahí nos sentamos y la intención era pedirle lana para pagar nóminas, etc. Pues para este cliente, Tier 1 de la industria, pues ya tenía como 25, 30, 40 personas. El chiste es que yo no tenía lana. Yo inicié en el negocio en el 2010, en febrero, 1,000 pesos y no tenía lana. Entonces, pido lana prestada. Entonces, sin conocer, estúpidamente, había un señor que trabajaba conmigo, José Morteo. Saludos a José Morteo, por cierto. Si me llegas a ver. José Morteo, él fue gerente de un banco y era una persona ya grande, jubilada, y me dice, le digo, no sé cómo pedir dinero. Me dijo, tú di que por cada peso que te presten vas a pagar uno. Yo no entendía, güey. Yo no entendía que se llama 100% de interés, güey. Ahí voy a pedir lana. Entonces me entrevisto con el empresario y me dice, ¿eres de Saltillo? No. ¿Tienes propiedades? No. ¿Tienes coches? No. ¿Qué tienes de valor? Nada. ¿Tienes casa propia? No. ¿Qué haces? Rento. ¿De dónde eres? Guanajuato. ¿Por qué no le pides al banco? Porque estoy en buró. Esas son las condiciones como empecé. Y me dice, ¿cómo chingados crees que te voy a pagar? Que te voy a prestar, güey. Me levanto de la mesa, güey. Le digo, lo miro a los ojos, le digo, ¿por qué te aseguro? Te doy mi vida, cabrón, que te voy a pagar, güey. Te voy a pagar, güey. Te voy a pagar, güey. No solo cada peso, sino otro peso. Por cada peso que me prestes, te voy a dar un peso más. Me ve, güey, con mis ojos llorosos y me dice, va, órale, me da la mano. ¿Cómo los quieres? No.
Yo recuerdo que en ese tiempo me pagaba 1,000, 2,000 pesos a la semana. Le digo, yo te voy a decir cuánta nómina ocupo. O sea, primera semana, se llama Carlos. Carlos, saludo Carlos, sabes que estoy hablando de ti. Le digo, Carlos, ocupo por favor 25,000 pesos. Me mandaba 25. Como yo no era un buen administrador, pues no quería tener el dinero porque me lo voy a chingar, güey. El chiste que me lo presta, lo convenzo, Carlos, primer nómina, segunda nómina, 30,000, segunda, 50,000, 100,000, lo que tú me digas. Ya hemos puesto un plazo más o menos. Yo para esto, este cliente, manufacturero, sus días de crédito eran de 120 días, o son de 120 días. 4 meses. Ya no lo tenemos, entonces imagínate. Luego aparte estaba bien cabrón, güey, no sabía cómo meter las órdenes de compra, no sabía cómo funcionaba, que una copia para contabilidad, que la de finanzas. La gente en la planta hacía una pinche fila ahí en el almacén. No, güey, para meterlas a... No era almacén, güey. O sea, meterlas a un pinche reloj checador, güey. O sea, hasta parece que no te quieren pagar. El pinche chiste, güey, es de que me presta 350,000 pesos. Me llega mi primer pago. 1,020,000 pesos. Lo veo. A eso se le llama, güey, como la película de Will Smith en busca de la felicidad. Llego, me cae el primer pago y yo así, güey, no sabía cómo reaccionar y no me la creía, güey, no, hombre, güey, o sea, súper emocionado. Me llega, para esto, yo te voy a contar una anécdota, iba al cajero cada rato, güey, metía la tarjeta y me decía 100, 200, sí, güey, pues menos 100, menos 200, menos 300, 500 pesos, menos 1,000 pesos, por de tanta consulta ya le debía al cajero, güey. Ya está negativa la cuenta. Sí, güey, inicié con mucho empoderamiento a emprender, más sin embargo no conocía ni más. El chiste que a los 2 meses, güey, más o menos, me pagué a este cliente. Dije, pues voy a cumplir mi compromiso, ¿verdad? Entonces me prestó, entre 2, 3 meses me prestó 350,000 y pues mi palabra, por cada peso que me prestes te voy a dar uno. Vuelvo a insistir, yo no sabía que era un interés del 100%. Sin embargo, se convenció. Llego con un cheque de 700,000, güey. Lo veo en la Guane, allá afuera en la Guane, pasa en un coche, le digo, ya tengo tu lana, así nos vemos en la Guane a tal hora. Ahí fuera a la universidad. Y pasa y me dice, cabrón, es un gusto hacer negocios contigo. Vámonos. Me cayó el depósito, no sé, güey, 2 de la tarde, 1,000,000, y para las 6 de la tarde, güey, ya nada más tenía 300,000 pesos, güey. 300,000. ¿Tú qué crees? ¿Que fue una buena opción, mala opción? Entendiendo las condiciones en las que estaba, las condiciones que emprendí. Creo que más que buena o mala, fue una decisión necesaria, ¿no? Muchas veces, precisamente por esa falta de conocimiento o preparación de tener los medios y de tener ya una línea de crédito disponible. Y ahorita tenemos líneas de crédito disponibles y si hubiera un tema, sabes que te prestan, ¿no? Pero en ese entonces el decir, es eso o cierro mi negocio, pues más que una buena decisión, una mala decisión es una decisión que no tienes de otra, ¿no? Entonces, imagínate, güey, imagínate el cliente no llegar a pagar porque sucede también, cuentas incobrables, y tuvimos que tomar esa decisión. Y por eso justamente hoy que estamos platicando tras bambalinas, el tocar la importancia del flujo de efectivo, güey. ¿Cuáles son esas 5 razones, Dani? Principales, esas 5 principales causas de los problemas de flujo. Yo creo que una de las principales es no contar con un fondo de emergencia, ¿no? No tener un dinero apartado para un imprevisto, un nuevo proyecto o algo que tengas que ¿Ya con eso de invertir. empresa madura? Sí. De hecho, hay un término en lo financiero que se llama reserva de capital para urgencias. Entonces, se me fue ahorita el nombre. Pero es una parte que cada año de las ganancias vas a ir acumulando un 5% hasta que acumules el 20% de tu capital contable, al menos es lo que se recomienda, como un fondo de emergencias. Fíjate que yo tengo un mentor, conociste a Luis. Un saludo a Luis también. Muchos saludos a mi mamá en este podcast. Y él me comentaba, ¿cuánto tiempo ha sido? Esto me lo platicó, no sé, hace 5 o 6 años, güey, me platicaba. Me dice, ¿cuánto tiempo han sido tus vacas flacas? Le dije, no, pues no, menos 3 meses. Tu fondo de reserva tiene que ser al menos. Entonces, para ti que si no eres financiero, eres emprendedor, no eres financiero, yo creo que esa regla te puede servir. El de cuánto ha sido el periodo de vacas flacas, 3, 4, 5, 6 meses, pues ese es el fondo de reserva que tienes que tener al menos
Yo considero también días de crédito. O sea, yo creo que un error del emprendedor es que sabe que su cliente le paga tanto tiempo, mas sin embargo no sabe cómo financiar, más bien dicho, los clientes se financian de nosotros. Lo ideal sería no financiamiento, ¿verdad? Sería de cash. Pero el planear, güey, o sea, el planear su cobranza, güey, sus días de crédito, cuántos clientes tengo a 30, 60, 90 días, güey, para ir planeando gastos, es una planeación financiera básicamente. Ese fondo, nosotros que lo empezamos a hacer hace bastantes años también, nos ha ayudado bastante. No, ese fondo, nosotros ya tenemos 6 años con el fondo. 6 años, 6, 7 años con el fondo. Como entró el CFO. No, entonces Luis me lo dijo en el 2012, güey. Hace como unos 10 años más o menos. Entonces, sí. Sí, fíjate. Sí, y un tema es la reserva legal, lo que vas apartando ahora sí que obligatoriamente, pero otra es la conciencia de decir mi negocio, ¿cuánto necesito para operar? O en caso de una eventualidad, ¿cuánto necesito yo poder soportar, ¿no? Sin tener un ingreso constante. Sobre todo si tienes un proyecto grande, muchas veces nos llega un proyecto grande y nos emocionamos, sí, pero pues hay que financiarlo, ¿no? Sí. Y aparte, ¿sabes qué? Yo siento que hablando en el tema de fondos de emergencia, uno de los principales problemas es que estos fondos de emergencia los agarran para los gastos comunes o los imprevistos. Pero el fondo de emergencia no es para imprevistos. ¿O sí? No, como su nombre lo dice, es para una verdadera emergencia, ¿no? Cuando un pago que tenías, un pago grande que tenías programado no llega, que hay alguna complicación o simplemente que hay alguna oportunidad en donde no tenías planeado o no estaba contemplado dentro de tu panorama y te sale obviamente más costoso no tomarla que tomarla. Entonces ahí es donde el fondo de emergencia puede entrar, ¿no? Cuando hay un problema. Un beneficio fiscal no tiene, pero es altamente recomendable desde la parte financiera, ¿no? Nosotros lo que hacemos es que este fondo lo metemos en inversión. Exactamente, sí. Instrumentos de inversión. Lo puedes meter en un instrumento de inversión que te esté generando un rendimiento y no se trata de tener el dinero ahí congelado o disponible en la cuenta, pero sí de una forma líquida, ¿no? De que puedas estar exponiendo de él cada 7 días o cada mes. Obviamente se supone que como quiera tienes flujo suficiente para las operaciones del mes, ¿no? No vas a meter todo tu dinero disponible en el fondo de emergencia, vas a seguir operando con normalidad, pero de ahí vas a apartar, de lo disponible, vas a apartar una cantidad para que se vuelva tu fondo de emergencia e ir creciendo. Digo, a veces puedes tener 6, 8, un año, 8 meses o un año de fondo de emergencia y es lo... Oye, güey, ese fondo de emergencia, ¿me puedo comprar un coche como en el negocio? Creo que eso es una emergencia. Una emergencia social. Como en la película de Náufrago, ¿no? Y ahí si hubiera sido Tom Hanks, me hubiera comprado una lancha o un yate. A eso tal vez sí era una emergencia, pero no, yo creo que no. Oye, y la segunda, recordando el título, que son 5 principales causas, la primera dijimos que es evitar fondos de emergencia, la segunda, no elaborar un presupuesto. No tener un presupuesto. Fíjate, tengo un dato por acá. Elaborar un presupuesto es el primer paso para tener el control real de los gastos, pero en el 2021 más del 54% de las empresas pequeñas no tienen un documento formalmente. Es decir, no tienen esta previsión en su presupuesto. Nos pasó cuando iniciamos, nos pasó que se te va de largo los gastos y cuando acuerdas esa utilidad te la comiste. ¿Cómo ves, Dani? Sí, el no tener un presupuesto te va a afectar obviamente en lo negativo, porque no sabes exactamente cuánto te va a costar lo que vendes. El tener un presupuesto empieza desde costearlo. Bueno, empieza de las metas, güey. Si lo quieres ver así. O sea, ¿para qué chingado estás haciendo el presupuesto? 2, lo que acabas de mencionar. Bueno, hablando del presupuesto de la empresa, va a empezar desde el costeo, porque el costeo te va a decir cuánto vas a vender y cuánto necesitas gastar para esa venta, ¿no? Cuánto mano de obra, cuántos materiales, cuánto gastos en realidad vas a hacer para lograr esa venta, para entregar ese producto o ese servicio que tú estás ofertando. Entonces, desde ahí tú ya, como parte del costeo, tienes que tener un presupuesto, de decir, bueno, si quiero vender 1 millón de pesos, pues necesito gastar 700,000 pesos, un ejemplo. Entonces, desde ahí sabes, oye, ya vendí, ya me dieron la orden de compra por 1 millón, pues ya me voy preparando con 700,000 pesos el primer mes, ¿no? Y si el tiempo de crédito a lo mejor son 3 meses, pues entonces estamos hablando de 700, estamos hablando de 2,100,000 en este ejemplo.
que es el presupuesto es irte preparando para lo que vas a gastar, e ir midiendo también. Una cosa es lo que tú presupuestes y otra cosa es lo que ejecutas. No siempre empata perfectamente y no tiene nada de malo, pero sí ir monitoreando que no se pase y si se pasa, identificar qué es lo que está sucediendo para que lo puedas resolver. Y yo creo que también tiene que ser flexible, ¿no? Si van cambiando las condiciones, que ese presupuesto lo vayas adecuando. Presupuesto no significa, ya dije que son 1 millón y 1 millón y ni modo. Y si cuesta 10 pesos más, no lo compro. No se trata de eso, se trata de que sea una guía para ir viendo si vas bien o vas mal. Es como un indicador, un termómetro que está diciendo, ¿vas bien? O ya vas muy mal porque ya llevas ejecutado el 50% del presupuesto y vas en el 25% del proyecto apenas. Eso es lo que te va a ir diciendo si vas bien o vas mal con tu presupuesto. Yo creo que también el presupuesto te ayuda a identificar, o sea, dónde estás parado, cuáles son tus principales gastos, los gastos más grandes, güey. Nosotros que, Te va a ayudar a hacer ahorros también pues, porque sabes en qué gastas. pues en logística que tenemos proveedores que les pagas y hablas de chingo de lana. O sea, ya no hablas de cientos, ya hablas de miles, güey. Pues imagínate no tener el control de ese presupuesto, güey, donde el negocio se puede ir a la ruina de la noche a la mañana. Sí, es como un agujero, una cubeta, ¿no? Y si lo descuidas, si no lo estás vigilando, se puede salir por ahí todo Es una fuga enorme el no controlar tu presupuesto. La tercera Causa. causa tenemos identificado con recibir pagos atrasados de los clientes. Digo, yo creo que no me dejarán mentir, eso nos sucede a todos, antes o después, pero es un mal que casi todos sufrimos. De repente hay usuarios en las plantas que no tienen intención o ya se les acabó el presupuesto y nos andan jineteando el dinero, o incluso clientes que... Fíjate, yo a este punto, yo se lo derivo a muchas cosas. Uno, si no tienes un director, de entrada un director financiero que esté vigilando, que está haciendo, es gran error. Nuestra vida cambió cuando trajimos un CIFO. Trajimos un CIFO y te das cuenta que el contador y el CIFO son aliados. No es igual que el marketing y las ventas. No es lo mismo, son aliados. Dos, se empiezan a crear políticas de gastos, políticas de cobro, de cuentas por cobrar, se empiezan a generar ciertas políticas. Y esas políticas van creando ciertos lineamientos, cierto control. El siguiente punto, güey, yo le achaco mucho también a la parte de ventas. Güey. O sea, el responsable es el vendedor. Si el vendedor no es claro con los precios, con las formas de pago, etc., Con las condiciones. con las condiciones de pago, güey, yo creo que tienes un gran problema. Para mí no deberías de tener atrasos en los pagos, güey, en facturación y cobranza, cuando el área comercial, güey, es suficientemente fuerte y sólido de que te pueda traer. Nosotros antes de traer a Edgar, invitar a Edgar, güey, duramos mucho tiempo madreando el área de facturación y cobranza. ¿Por qué no cobras? ¿Por qué no cobras? Cuando no pedíamos órdenes de compra, güey, porque estábamos empezando a emprender, no sabíamos. No había contratos, no había instrumentos legal para poder amparar el pago, güey. Ya, el cliente te pagaba, güey, en el momento que quería, a la hora que quería y como quería, güey. Recuerdo, güey, que 5 años nos la pasamos con el Jesús en la mano, como coloquialmente se dice, esperando a que cayeran los pagos. Hablábamos, en algún momento había un chico que se llama Joel, güey, y le hablamos a los clientes, güey, me debes una factura de 50,000, no, échame la mano, güey, págame el 25, güey. Nos pagaban el 25%, el 50% de las facturas, güey. Negociábamos con ellas adelantos, güey. Pues decían, bueno, te voy a dar chance, porque en ese momento no era la empresa, está bien Pablito, era Pablito. Pero yo creo que este pago de atraso a los clientes, sin considerar, güey, que el cliente en ocasiones, en el tema de servicio, en ciertos servicios particulares, en el mercado que nos movemos de servicios industriales B2B, en ocasiones, si un cliente dice, no te pago, y no tiene los instrumentos para garantizar el pago, ya te chingas. No lo mueves ahí. Ya no lo mueves, güey. Sí, y eso pasa mucho, a veces no es mala fe, a veces es simplemente que el usuario que te hizo el requerimiento ya no está y no hay la documentación y pues no hay cómo cobrar, o sea, y el nuevo que llega dice, pues yo no me puedo hacer responsable de algo que no sé, no hay evidencia, no tiene un sustento de cobro, ¿no? Y luego vienen las garantías, vienen las multas, que son cosas diferentes.
Una garantía es si no funciona te lo cambio, una multa es no te lo pago, se chingó. Entonces muere tu negocio. Que cabe mencionar que yo también el recibir atraso con los clientes creo que no queda clara la oferta, no queda claro el proceso comercial. Fíjate que por eso a mí no me gustan las licitaciones. Nosotros nos movemos mucho por eh, eventualidades o ciertos créditos fijos, etc. Pero a mí las licitaciones no me gustan porque el cliente decide qué pagarte, cómo pagarte, o sea, qué pinches condiciones de compras va a ser. O sea, a mí no me gusta porque los términos de pago no los puedes negociar o no es tan sencillo. El precio no lo puedes negociar porque no es tan sencillo. Y si el emprendedor va iniciando y se baja los choninos, güey, porque yo sé que da risa y suena raro, pero vas iniciando, tienes una empresa estable y luego viene un emprendedor nuevo que es la competencia y llega con un precio menor, güey, y ya te madrió el negocio. Entonces, la verdad, a mí las licitaciones siempre tiene el sartén por el mango y la verdad no me gustan mucho, pero bueno. Yo se los achaco mucho a ventas porque ventas es el canal, el conducto, es el medio para poder definir precios, cotizaciones, tiempos de entrega. Y ventas esa imagen, güey. Facturación y cobranza tiene que mandar la factura y tiene que pasar sólido. Y ser ese canal de decirle, cliente, tú y yo hicimos un acuerdo. Fíjate, recuerdo mucho, güey, tengo otra historia. Tengo un cliente en Monterrey muy grande, güey, muy grande. Este, y nos debían bastantes millones. Y le digo a toda la gente, sálganse de la plana. Y le hablo, ¿no me pagas? No hay gente. No, que eran como 150 personas. ¿No me pagas? No hay nada. No, que no. Es que te voy a demandar. Entonces le platico y le digo, oye, si tú me vas a demandar, pues ¿con qué, güey? Tenemos un contrato firmado, no has querido firmar. No esto. Y esto se los platicamos para que no les pase. Si ya te sucedió, pues qué bueno, lo estás mejorando. Si no te ha sucedido, para que sepas cómo estás donde la parte comercial. Muchas de las veces cuando estás iniciando el negocio, tienes el negocio, te mueves por todo, quieres vender, que dejas de lado todos los controles de la organización, si es que ya los tienes, si no los tienes, ese ímpetu de decir, es que quiero trabajar, quiero empezar a vender. Y si está con madre que tengas si está con madre que tengas esa noción. Más sin embargo, si no perfilas bien al cliente, si no estipulas bien tu proceso de ventas, tu proceso de instrucciones de pago, etc., las cosas van a ser bien dolorosas, güey. Y te platico a este cliente, le hablo y nos deposita una lana. Entonces dije, en 30 minutos no me quería pagar en meses y en 30 minutos me dice, sí. La siguiente vez quise aplacar la misma, pero ya no funcionó, güey. Me dijo, no, es que ya te reemplacé. Pero para no llegar a eso, sí, güey, me la aplicó, güey. Y luego el abogado me dice, más vale un mal arreglo que un buen pleito, güey. Entonces, al final el afectado, la utilidad que habíamos dejado de percibir en este negocio, se fue, güey, en el no pago. Entonces, es importante tener buenos controles para los clientes, güey. Identificar Primero que nada, políticas de ventas, políticas de crédito, y alguien que esté monitoreando y vigilando ese cumplimiento. y monitoreando esa comunicación bidireccional con el cliente, güey, sí, que venga y que salga. Tener un responsable, güey. O sea, ventas que son responsables sin miedo. Es que hay empresas que les da miedo cobrar. Y hay un filtro, sí, que hay un filtro, porque el vendedor muchas veces, con tal de cerrar la venta, sí, no te preocupes. Y el no te preocupes, al decirle al cliente, es por default ya estás aceptando todos sus términos y condiciones, ¿no? Incluyendo el tema de créditos, garantías, multas y demás. El decir, sí, 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 ya acordamos un precio y vamos a darle y empezamos mañana. No te preocupes, ese no te preocupes del vendedor tuyo puede ser muy peligroso para tu empresa porque estás aceptando un montón de términos que ni siquiera estás informando. Es que la orden de compra es el contrato. Nos pasó también. Inicia el proyecto sin orden de compra, no hay orden de compra, no inició el proyecto. ¿Sí? Es muy... Ese es el deber ser, es lo ideal. Es lo ideal. Pero les da miedo muchas veces al vendedor. Por no perder la venta. Le da miedo al vendedor, al gerente de ventas, güey, porque se siente presionado con la meta de ventas, y también le da miedo, güey, al emprendedor, güey. Le da miedo porque dice, no, es que... No me van a querer comprar. Y la otra, si tienes clientes morosos, también les da miedo cortar el servicio. ¿Verdad? Sí, también sucede.
10, 100, 50, 100 mil, 1 millón de pesos. O sea, un cliente que te debe 4 meses, güey, y te paga el quinto mes y se puso al corriente con el mes 2, ya te debe 4 meses más, la verdad. Entonces hay que saber cómo idearlo. Creo que políticas de cobranza, políticas de crédito, políticas de ventas. Sí, ahí se puede decir que cliente que no paga, pues no es cliente, ¿no? Sí, Pues no es tu cliente, no te está pagando. Pero sí, de repente nos da miedo como emprendedores decir, pues que voy a perder la venta o ya no me va a querer pagar lo que está atrasado, ¿no? Pero pues en vez de hacer más grande el problema, pues limítalo, ¿no? imagínate, hay un estudio que dice que en el 2021 el 87% de las empresas afirman que suelen cobrar después de la fecha de vencimiento sus facturas. Ahora, No es la excepción, es la si yo iba regla. a vender, imagínate, yo iba a vender un proyecto en 10,000 y me pagan, los términos de pago son a condiciones de pago 30 días y me pagan a 90. Ya esa utilidad, valor presente, el valor del dinero, güey, ya no vale lo mismo. La depreciación, güey, la inflación, güey, ya me chingó mi utilidad, güey. Los intereses Fácil. en caso de que estés financiando. Y Y por último, no, nuestro cuarto punto, cuarto, no es el quinto. crecimiento descontrolado. Cierto. Fíjate, ¿cómo ves este punto? No planear el crecimiento. Crecimiento descontrolado es un poquito de todo lo anterior. Cuando empezamos a crecer muy rápido como empresas, digo, es algo que obviamente nos da gusto y nos emocionamos, pero el crecer descontroladamente es, empiezo a incrementar mis gastos, porque obviamente antes de que empiece a caer el dinero en la cuenta, primero empiezan a incrementar los gastos, y si yo no controlo ese nivel de gastos, se me puede disparar desproporcionadamente. El problema no es gastar más, si vendo más voy a gastar más, eso es lógico, pero si yo no llevo un control de cómo va creciendo, empiezo a contratar gente que tal vez no necesito, empiezo a comprar productos, servicios, herramientas y demás sin un control de saber si lo puedo pagar o no. Entonces, al no ir planeando eso, creces y creces mucho más rápido en gastos que en ingresos. Entonces terminas teniendo un saldo negativo o una pérdida, y eso se refiere a un crecimiento descontrolado. O sea, creces sí, pero no estás ganando más dinero. Al contrario, estás ganando menos o incluso estás perdiendo dinero. Si lo Sí. vas a hacer como una inversión, lo tienes que tener igualmente proyectado cuándo vas a recuperar esa inversión, pero igual, de igual manera tienes que hacer una planeación, o sea, tanto si lo vas a hacer a modo de inversión como si lo vas a hacer a modo de que el mismo proyecto se pague, como quiera tienes que hacer una planeación para ir viendo cómo se va comportando ese flujo de dinero y eso. Sí, a mayor crecimiento, ¿cuáles son las consecuencias que conlleva el crecimiento? Y todos sabemos que entre más grande sea una empresa, más difícil es de controlar, entonces, y más controles y más planeación necesita. Y aparte de verte afectado en flujo, también nos ha pasado en algún momento, hemos tenido amigos, güey, que crecen de la noche a la mañana y no tener un sistema confiable, un sistema de calidad, no tener un sistema de ventas, no tener Asegurar tu cómo resultado. asegurar el resultado, la entregable, güey. Resulta que esa utilidad, güey, ese prestigio como marca se puede ir al caño de la noche a la mañana. Tal vez no con toda la empresa o todo el negocio como tal, pero sí al menos con ese cliente. Sí. Y no dejes un buen sabor de boca. Y el último punto, no pagarse un sueldo a sí mismo. Yo creo que todos empiezan con ese pata de palo, casi todos los emprendedores, pocos, la mayoría de los que sí lo hacen es porque ya tuvieron la mala experiencia de no haberlo hecho antes, en un emprendimiento anterior. Entonces, en sí nadie se pone un sueldo al inicio y sobre todo cuando empiezas como persona física, como que es muy fácil, ¿no? De decir, pues es mi dinero, ¿no? De ahí yo pago el súper, mis servicios, mi renta, etcétera. Eh, Hay que entender que seas persona física o moral, el dinero del negocio es del negocio. Tu dinero se maneja aparte y los dos los tienes que saber administrar, no solamente el dinero del negocio. Y yo creo que ahí mismo también es confundir el dinero de la empresa. ¿Sí? O sea, la tarjeta de crédito de la empresa No es tuya. no es tuya. Es para los gastos de la empresa. Aunque la traigas tú en tu cartera, no es tuya, no es para tus gastos. Es para los gastos que sean del negocio. Hay que ser muy consciente, no solamente en saber en qué gastar sabiamente, sino en hacer las comprobaciones. Y se puede, ¿no? Nosotros ayudamos a muchos emprendedores a estas finanzas, pero hay que ser también cómo clasificar esos gastos para no llamar la atención con el SAT. Puedo traer la tarjeta de la empresa ya está madura, puedo sacarla. Pues qué fallas técnicas. Así sucede cuando hace mucho calor.
Tenemos una falla técnica, pero continuamos. Comentábamos sobre el tema de pagarse a sí mismo. Yo creo que son dos variables muy que van de la manera paralela. Pagarme demasiado Sí. y exprimir el negocio, y dos, sacarle el dinero al negocio, y dos, no pagarme lo que el negocio me puede dar, ¿no? Sí, no se trata de que te dé un alto tren de vida o lujos, sino de que sea lo suficientemente para que te puedas dar una vida adecuada, una vida digna, vamos a decirlo. Y sí, al principio hay que ser conscientes de que tenemos que sacrificar un poco el tema de salario al principio, mientras el negocio empieza Ese. a generar, ¿sí?, crecimiento. Yo creo que esa también es estrategia de dividendos, es estrategia de cómo ir creciendo junto a la empresa. Yo creo que es importante parte de la planeación financiera, sacarse con el área contable, área fiscal, con el CIFO. Sí. Pero es importante ir viendo cómo estos escalones van creciendo. Nosotros yo creo que lo hemos vivido en cada etapa, lo hemos vivido. Y bueno, pues ahí tienen, nosotros recopilamos 5 principales causas de los problemas de flujo de caja, flujo de efectivo. Y como Daniel lo comentaba, que es una de las muertes principales de Cualquier empresa. Sobre todo de las pymes. De las pymes o de los negocios que han Sobre empezado. todo de las pymes. Y pues bueno, hemos llegado al final de nuestro capítulo número 4. Hoy extrañamos a Sandra. Pues muy bien. ¿Alguna otra recomendación que te gustaría darle a... Pues nada, en ese último punto nada me gustaría aclarar. Dijimos pagarse a sí mismo. Hay muchas formas de pagarte a ti mismo como empresario, y tienes que evaluar cuáles son las que empatan mejor con tu... Puede ser un salario, que te asignes un salario y te des de alta en el IMSS. Puede ser que cobres por honorarios, o puede ser que mediante algún contrato de regalías o de comisiones, si es que tú te dedicas a las ventas, si esta es tu función en la empresa. Hay varias formas de pagarte, pues tienes que evaluar cuál es la que más... Dependiendo de la etapa del empresario, ¿en qué etapa está? O cuáles, a lo mejor vas a optar por más de una de esas opciones. Claro. Y es bueno tener alguien que te asesore, ¿no? Sin duda, sin duda. Pues, emprendedores, dueños de negocio, hemos llegado al final de nuestro capítulo número 4. Espero que nos sigan escuchando, que les siga gustando el contenido. Recuerden que si quieren datos al respecto, por ahí José va a canalizar los contactos para poder estar en contacto con ustedes. Al igual, si hay un tema específico, hay muchos temas técnicos que también dominamos, que yo creo que conforme vayamos viendo la audiencia que va generando el podcast, saber si nos vamos con ese tipo de charlas o nos vamos con temas muy técnicos. Técnicos como técnicas de venta. También platicamos hace rato tras bambalinas el tema de las razones financieras, explicar cuáles son las razones financieras, temas de mermas del negocio, que sobre todo que nos enfocamos mucho, el podcast está enfocado mucho al giro de negocios de B2B, servicios B2B. Entonces, pues los esperamos en el siguiente capítulo. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias como siempre, amigo. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente.